Hola, quizás no sepas que este vídeo tiene una precuela. Esta es la segunda parte acerca del tema ¿qué es la literatura? Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo primero. Link en la descripción. ¿Qué tal estáis, chiques? Me alegra veros de nuevo por aquí. En este vídeo voy a problematizar más el concepto literatura, pues como vimos en el anterior episodio, logré dar una definición bastante efectiva del término, aunque tan solo del concepto mayoritario que de él tenemos hoy, el cual, aún así, es bastante discutible. Haciendo una gran simplificación, pudiera decirse que hoy tenemos dos ramas principales del concepto arte y literatura. Aquella que dice que ciertos objetos no son artísticos por ser sumamente simples y transparentes, por estar dedicados al mero entretenimiento y por ser producto de masas, que pudiéramos llamar rama intelectualista, y aquella que no comprende los avances del arte moderno y vanguardista, y que abraza el arte de masas de origen posmoderno, que pudiéramos llamar rama mainstream. Para entendernos, un radical de la rama intelectualista diría, por ejemplo, que Star Wars no es arte ni es nada, y que solo es arte su Ulises de James Joyce o su Virginia Woolf, mientras que un radical de la rama mainstream diría, por ejemplo, que el famoso cuadro de Malevich no es arte ni es nada, que eso podría hacerlo su hijo de 3 años y que se queda con su peli de Marvel. Estas dos posturas parecen opuestas, igual que lo parecen, por ejemplo, el clasicismo y el romanticismo. Sobre ello hablaré luego. Yo, como buen posmoderno en algunas cosas, tiendo al relativismo en este tipo de asuntos. Considero que no es cuestión de blanco o negro y que existen maneras de reconciliar estos puntos de vista. En el anterior vídeo, la definición que di del concepto literatura es mucho más próxima a la rama intelectualista que a la rama mainstream, pues partí del concepto institucional que hay de la literatura, seleccionando textos que aparecían en el temario de asignaturas del instituto. Y sí, las instituciones son más próximas a la rama intelectualista que a la rama mainstream. Por eso es poco frecuente hablar de libros como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos en el instituto. Y por eso tampoco se habla mucho de la numerosísima narrativa serial publicada a lo largo del siglo XVIII y XIX, o de la narrativa panfletaria de carácter proletario de los siglos XIX y XX. Tampoco ayuda que en el primer caso sea narrativa escrita para mujeres y que en el segundo caso sea narrativa de carácter político revolucionario. Os puedo asegurar que bajo esta óptica, si el Quijote no hubiera sido revalorizado posteriormente por su alto contenido poético, hoy en día no se hablaría de él en los colegios. De hecho, cabe destacar que Cervantes nunca consideró el Quijote su obra maestra, sino a su última novela, Persiles y Sigismunda, novela bizantina de amoríos, viajes y aventuras que por este mismo motivo apenas se menciona en el colegio. Por lo tanto, tenemos a día de hoy dos conceptos de literatura distintos, en apariencia opuestos, que se disputan el corazoncito de la gente. Sin embargo, aún no hemos encontrado algo en común entre ellas. Paremos un segundo, retrocedamos y preguntémonos de dónde viene la palabra literatura, a ver si eso nos aclara algo. El término literatura deriva del latín literatura, palabra que se encuentra ya en las instituciones oratorias de Quintiliano, obra de 12 volúmenes escrita alrededor del año 95 después de Cristo. La raíz de esta palabra es litera, que significa letra. A ella se le añade el sufijo tura, que puede designar una cualidad, como es el caso de locura, cualidad del loco, o el resultado de una acción, como es el caso de quemadura, el resultado de quemar. Aquí significa más bien lo segundo. Literatura es el resultado de escribir, actividad llevada a cabo por un literator, un hombre de letras, un maestro de escuela que enseña a leer, a escribir y las normas de expresión correctas de la lengua latina. Un literato era, por tanto, alguien que en las instituciones educativas vigentes hasta la Ilustración enseñaba el denominado trivium, dialéctica, gramática y retórica. Bajo este sentido, literatura, además de aquello que escribe un hombre de letras, pudiera significar también, como recoge el Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales, llevado a cabo por el mismísimo CSIC, cultura del hombre de letras o ciencia en general, composición artificial del discurso, arte de escribir obras de carácter perdurable, arte de la expresión intelectual o arte de la palabra en oposición a los usos funcionales del lenguaje. ¿Te empieza a pesar la cabeza? Pues son solo 5 de las 15 posibles definiciones que da este diccionario. ¿Y qué dice nuestra queridísima RAE? Pues de 8 definiciones que da, 2 no nos interesan, 4 contienen la palabra literatura en su interior, así que no sirven de mucho y por tanto nos quedan 2. La ya mencionada aquí arte de la expresión verbal que vimos en el anterior vídeo y conjunto de las obras que versan sobre una determinada materia. Si seguimos la última de estas definiciones, literatura es entonces todo aquello que hable de algo.
Literatura médica, científica, jurídica... No se parece mucho a lo que hemos hablado aquí. De hecho, parece algo opuesto. Todas estas definiciones tienen algo en común. Presuponen a la literatura, además de buena composición y escritura, una función educativa, de formación cultural y de vía de acceso al conocimiento. Son todas ellas herederas de lo que llamamos paradigma clásico y clasicista. Un palabra bastante complicado que daría para varios vídeos propios, pero que aquí vamos a reducir a conjunto de pensamientos y formas de entender la realidad que caracterizan un determinado contexto sociohistórico. El paradigma clásico y clasicista ha determinado, con sus más y sus menos, el pensamiento europeo desde Grecia y Roma hasta la Ilustración, y aún a día de hoy lo sigue haciendo. Estas últimas definiciones de literatura serían válidas para aquella época, pero no tanto para la nuestra. Bajo este paradigma, una enciclopedia, un manual de medicina o un poema didáctico acerca de las labores del campo son literatura. Hoy, excepto el último ejemplo y bajo la rama intelectualista, no diríamos que son literatura. Entonces, si la palabra literatura significa hoy una cosa, ¿por qué esa misma palabra significaba algo opuesto en el pasado? ¿Qué palabra se usaba entonces para definir lo que hoy llamamos literatura? ¿A qué se debe el cambio de significado? ¿Por qué no seguimos llamando a la literatura igual que se llamaba entonces? ¿O por qué no usamos una palabra nueva? A ver, las preguntas de una en una, por favor. No es que haya cambiado el significado de la palabra por arte de magia, es que ha cambiado el concepto que nosotros tenemos de esa palabra, lo que da lugar a un cambio de significado. Se siguió usando la palabra literatura porque aquello de lo que se quería hablar era literatura, bajo el concepto que entonces había, aunque antes significara otra cosa. Lo que pasa es que el significado anterior, el propio del paradigma clásico y clasicista, no desapareció ni se dejó de usar, aunque fue menos común y perdió hegemonía. Así que la palabra literatura tomó significados distintos y en apariencia opuestos. Muy cuántico todo, si me preguntas. Igual que un átomo, la palabra literatura está en dos sitios distintos a la vez. Significa dos cosas opuestas al mismo tiempo y también muchas otras. ¿Y qué palabra se usaba entonces para recoger con las particularidades propias del paradigma clásico el concepto que hoy tenemos de literatura? Fácil, poesía. Ojo, tened en cuenta que ahora voy a resumir 2500 años de reflexión teórica en escasos minutos, así que me voy a comer bastantes cosas. Tomaros esta parte del vídeo como un resumen cronológico de teoría literaria. La palabra poesía viene del griego poiesis, que significa crear o hacer. Un poeta es, por tanto, alguien que crea mediante la palabra. ¿Y qué cosas crea? Imitaciones de la naturaleza. Reitero, poesía y literatura no eran entonces la misma cosa. Dice Aristóteles, bien al comienzo de su Poética, en el capítulo 1, lo siguiente acerca de los poetas. En efecto, también a los que exponen en versos algún tema de medicina o de física, suelen llamarlos así, pero nada común hay entre Homero y Empédocles, excepto el verso. Por eso al uno es justo llamarle poeta, pero al otro naturalista más que poeta. Si Aristóteles fuera latino, en esta cita hubiera dicho literato en vez de naturalista, pero no poeta. 350 años después llega Horacio, un señoro que cambia las cosas un poquito. Con él empieza a confundirse ligeramente lo que Aristóteles separaba tan radicalmente. Horacio diría que la poesía ha de entretener y educar, o mejor dicho, educar mediante el entretenimiento. Y por tanto, cuestiones de física o medicina, si están escritas de tal forma que entretengan, pueden ser llamadas poesía. Aún así, se ha de tener en cuenta que lo literario se mantenía en su torre de marfil, entendiéndose como aquello escrito por un hombre de letras, textos cultos y conocimientos elevados. 1700 años pasan hasta que hay un cambio grande de paradigma. Con la irrupción del romanticismo entra en juego la subjetividad, la individualidad y la expresión de sentimientos. Comienza a pensarse que aquello que se llamaba literatura no era digno de tal nombre, pues no reflejaba los valores que había en esa época y por tanto no era de calidad. Así, literatura pasa a ser expresión genuina de sentimientos y el producto de un genio creador e inspirado. Lo que antes se llamaba literatura era cosa de enciclopedistas y de ilustrados, pero no de poetas en mayúscula. El siglo XIX va pasando y la gente interesada en estudiar literatura se da cuenta de que, bueno, las teorías románticas no sirven de mucho. Son un tanto idealistas, esto es, basadas en conceptos espirituales y carentes de base material, como el genio creador, la inspiración, el espíritu, etc. Se dan cuenta también de algo que aquí ya hemos comentado en el anterior vídeo, que el concepto literatura es susceptible de variar con el tiempo. Llegan mis queridísimos formalistas rusos, Tinianov, a quien mencioné en el anterior vídeo,
vídeo, dice que la literatura es un concepto dinámico determinado por el contexto sociohistórico, de tal forma que literario es todo aquello que una sociedad dada en un momento determinado define como tal. Importante mencionar a Shklovsky, quien observa que todos los textos considerados literatura en uno u otro momento tienen algo en común. Desautomatizan el proceso perceptivo por una serie de artificios textuales. Esto sería reelaborado por Jacobson, quien formula la también mencionada aquí predominio de la función poética del lenguaje. Pero esto no acaba aquí, ni mucho menos. Hay quien critica a los formalistas rusos el no estar considerando elementos contextuales en apariencia ajenos a la literatura. Autor, género, raza, clase social, elementos, todos ellos que configuran la obra literaria y que por tanto deberían estar integrados en la definición de literatura de una u otra forma. Hay quienes critican también a los formalistas el no estar considerando elementos semióticos y pragmáticos de la obra literaria, es decir, su función comunicativa, y que en última instancia toda obra literaria es un signo. Vamos a calmarnos. Bebe un poco, respira, relájate, haz yoga, lo que quieras. ¿Te duele la cabeza? ¿Estás confuse? Más lo estoy yo, que te acabo de resumir mi carrera en 10 minutos. Edu, ¿por qué me cuentas esto? Yo estaba feliz con la definición de literatura que me diste antes. Ahora me has puesto la cabeza como un bombo y creo que no has llegado a ninguna conclusión. Efectivamente, camarada. Hemos llegado a la nada, a la certeza de que sabemos que no sabemos nada. ¡Enhorabuena, Sócrates! A ver, yo te quería hacer entender con esto que el concepto literatura es complicado, menos sencillo de lo que puede parecer a primera vista. Al igual que pasa con otros conceptos, como pueden ser libertad o democracia, todos podemos tener una idea más o menos intuitiva de ella, pero cuando intentamos acercarnos parece que se nos escapan las palabras. Es casi como estar tratando de atrapar el viento con un cazamariposas. Por eso hay tanta gente que se ha pasado su vida tratando de definir qué es la literatura, y por eso hay tantas respuestas distintas. Yo creo que esto no debería alarmar a nadie ni provocar una angustia existencial. Última noticia, miles de jóvenes salen a las calles indignados porque no pueden encontrar una definición estable del concepto literatura. Están viendo, qué vergüenza. Como dije antes, creo que es posible en este campo del conocimiento la convivencia de teorías contradictorias entre sí. Por eso es tan importante definir el concepto de literatura con el que estamos trabajando, porque igual tú no entiendes la palabra literatura igual que la entiendo yo, y por eso haya quizás en este canal vídeos que tú no te esperas. Igual un día me da por hablar de Hammurabi, de anales médicos o de enciclopedias. En ese caso, habría que tener en cuenta que la definición de literatura con la que estoy trabajando es distinta a la que di en el anterior vídeo. Lo más probable es que termine trabajando con definiciones distintas, la propia que yo tengo, cualquiera de las dos vigentes en la actualidad, o la propia de un contexto sociohistórico concreto en caso de estar hablando de literatura de aquella época o tradición. ¿Y cuál es mi definición de literatura? No me quiero extender mucho porque creo que eso rompería el hilo de la conclusión, pero para aquellos súper interesados en mi opinión, os dejo en la descripción del vídeo un enlace a mi página web, donde he subido la conclusión de un trabajo que realicé para la asignatura de Teoría del Lenguaje Literario. Doy por finalizado este vídeo de 2 partes acerca de la definición del concepto literatura. Espero que os haya gustado y que os sirva de introducción para el apasionante mundo de la teoría de la literatura. Pronto traeré más vídeos al canal, aunque os advierto que quiero cambiar radicalmente de tema. Si os ha gustado el vídeo, siempre podéis darle al like, comentar, suscribiros o compartirlo con más gente, que es gratis. Sabed además que me podéis encontrar en Twitter e Instagram con el nombre de Zura_CR y que también tengo una página web donde subo cosas, zuracr.com. Os mando un fuerte abrazo a todos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!